Gracias, señor presidente. Mi intervención se va a enfocar a mostrar la falacia de los argumentos utilizados por el presidente de la Nación al momento de vetar o observar las tres leyes que nos ocupan, especialmente esta vinculada con el régimen especial o régimen de emergencia en discapacidad. En ese sentido, ya el histórico constitucionalista Vidal Campos decía que el presidente de la Nación, al momento de vetar, podía alegar cuestiones de inconstitucionalidad de una ley como fundamento de su observación, pero que evidentemente ese fundamento debía estar centrado en la materia constitucional propiamente dicha y no en el procedimiento seguido por las cámaras a los fines de sancionar la ley cuya observación hacía ejerciendo su facultad de vetar. ¿Esto por qué, señor presidente? Porque evidentemente el hecho de querer interpretar los reglamentos internos, el hecho de querer interpretar la Constitución Nacional por parte del Poder Ejecutivo a la hora de vetar una ley sancionada por este Congreso es lisa y llanamente una intromisión sobre las potestades del Congreso de la Nación. Potestades exclusivas y que por lo tanto no tiene capacidad de control el Poder Ejecutivo sobre el funcionamiento del Congreso de la Nación. Entonces, desde ya partimos de esa primera premisa, de que la fundamentación dada, o la supuesta fundamentación dada por el presidente de la Nación sobre el procedimiento seguido en el Senado de la Nación para sancionar la ley de emergencia en discapacidad, no tiene asidero ni legal ni constitucional. Pero fuera de eso, señor presidente, podemos decir de que efectivamente el Congreso de la Nación, el Senado de la Nación, actuó en consonancia con lo que establece la Constitución y con lo que establecen los reglamentos internos en esa sesión del 10 de julio. Vamos a puntualizar algunos de los aspectos sintéticamente, señor presidente. Primero, porque se cumplieron los requisitos mínimos indispensables que condicionan la creación de una ley, conforme lo tiene establecido la Corte Suprema de Justicia de la Nación en varios fallos señeros, en donde manifiesta de que todo el procedimiento de sanción de una ley es una cuestión que está fuera del control judicial. Son las llamadas cuestiones políticas no judiciables, siempre y cuando se cumplan los requisitos mínimos. La sesión, señor presidente, fue presidida por la vicepresidenta de la Nación. Estuvo presente, se hizo cargo de la sesión, es la presidenta natural del Senado, conforme reza la propia Constitución. Por ello, no fue un grupo de senadores que naturalmente se autoconvocaron y se reunieron, sino que la presencia de la vicepresidenta de la Nación estaba dándole entidad a esa sesión. Por otro lado, no hubo tampoco actos ni de fuerza ni de imposición alguna para que asistieran o no ninguno de los senadores de la Nación en esa circunstancia. Existió quórum suficiente para sesionar y resolver. El temario de la sesión, señor presidente, era conocido por toda la ciudadanía, era conocido por toda la sociedad. ¿Sabe por qué? Porque días anteriores, en esa misma semana, ya los medios de comunicación, los medios periodísticos, hablaban de esa sesión. Hablaban del quórum que iba a haber en esa sesión, hablaban de los temas que se iban a tratar en la sesión y qué posicionamiento iba a tener cada senador. Por lo tanto, no es una cuestión de entre gallo y medianoche que se reunió el Senado. Por otro lado, durante toda la sesión del Senado se mantuvo el quórum necesario tanto para poder actuar válidamente, para funcionar válidamente, como también para resolver. No se afectaron los derechos de las minorías, señor presidente, porque las minorías estuvieron presentes y pudieron efectuar manifestaciones al respecto. Por eso, con estos mínimos aspectos y las evidencias parlamentarias que se dieron en esa sesión, podemos decir que la misma es válida, no tiene vicios constitucionales, no tiene vicios legales, no tiene vicios reglamentarios. Por otro punto, podemos abundar todavía aún más, señor presidente, la doctrina constitucional habla de la posibilidad de la autoconvocatoria que tiene el Congreso de la Nación, incluso aún en épocas de receso. Gargarella, un destacado constitucionalista, ya en el año 2010 nos hablaba de que las cámaras pueden por sí mismas poder convocarse. Pero acá
no es una situación de receso, señor presidente, sino que estamos frente a el periodo ordinario, en donde las cámaras están obligadas a sesionar, porque así lo impone la propia Constitución. Esto no es una cuestión facultativa si queremos reunir o no. Nosotros ejercemos la representación política del pueblo argentino y que por lo tanto tenemos el deber y la obligación de sesionar de marzo a noviembre. Esa sesión se realizó en un día de tablas, fijado en febrero de este año por el mismo Senado de la Nación. Por lo tanto, no fue en una sesión especial, sino que fue una sesión ordinaria en el día y la hora que ya se habían fijado previamente en febrero. El supuesto argumento de que no fue convocada por la vicepresidenta, estamos, por decir, señor presidente, asemejando esa situación a lo que en derecho conocemos como el rigorismo formal que afecta a la justicia y las garantías constitucionales y que la jurisprudencia de todos los tribunales del país entienden como que entienden que lo mismo afectan a la Constitución. El rigorismo reglamentario parlamentario también afecta a otro principio, el principio representativo y republicano. Por lo tanto, en el funcionamiento del Congreso, primero está la Constitución, que el artículo 63 es absolutamente claro de la Constitución, que permite que las cámaras se autoconvoquen, se autoconformen. Por otro lado está el reglamento interno y por otro lado están las interpretaciones que solo y solo, vuelvo a repetir, señor presidente, solo y solo pueden hacer estas cámaras, vedado al presidente de la Nación para poder realizar. Por último, y para no abusar del tiempo, señor presidente, hablamos de las cuestiones políticas no judiciables. Entonces, la interpretación que quiere hacer el presidente de la Nación avanza sobre facultades propias de esta Cámara. Por lo tanto, no son revisables judicialmente siempre y cuando se cumplan esos requisitos mínimos. Y si existiese alguna duda, señor presidente, mire, en el año 2017 la Corte Suprema de la Nación, en el caso Schiffli, que es cuando un juez quería pretender seguir estando en el cargo después de haber cumplido 75 años y por lo tanto se cuestionó la Convención Constituyente del año 1994 por entender que se había extralimitado usando el caso Fay, la Corte dijo que si hay dudas sobre el ejercicio de un poder de los órganos del Estado, se tiene que estar por la validez del ejercicio de Tiempo, esa potestad. diputado. Sí, señor presidente. Por último, quiero señalar que evidentemente este veto del presidente es inconstitucional, es irracional, es contrario a las convenciones internacionales